Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Julio César Chucuyasaga para hablar un tema muy importante el día de hoy que atañe justamente con problemas sociales, económicos, culturales, y es que en nuestro país existen dos sistemas de justicia claramente identificados, pero que lamentablemente en nuestro país muchas veces no está siendo entendida en su gran magnitud. Esto es muy importante tener que hablar, tener que referir, ¿no? Hay un gran avance sobre el tema de la justicia comunitaria o jurisdicción especial o justicia especial, como lo ha denominado el Poder Judicial. Es de pleno conocimiento de los funcionarios públicos del Estado peruano que en el Perú estamos en un Estado pluricultural y también pluralismo jurídico, pluralista jurídicamente. ¿Qué implica esto? De que no solamente las normas del Estado son las que prevalecen actualmente, sino también las normas jurídicas que en su magnitud no están siendo entendidas, ¿no? Son normas jurídicas, desde normas supranacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como normas supranacionales, la Convención Belén do Pará, que entiendo en mi experiencia como ex magistrado y en mi experiencia también como abogado que ejerzo defensa de comuneros, de ronderos a nivel nacional, principalmente en la región de Puno, en el Perú, pero que vemos bastante desidia, creo yo, de los jueces, también de algunos fiscales, y ni hablar de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Y si tengo que decir de esta forma, es porque nosotros vivimos a diario la afrenta que sufren, ¿no?, autoridades originarias. El pluralismo jurídico se ha materializado en nuestro país conforme al artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Dicho sea de paso, este artículo 149 tiene su base normativa en el artículo 1, inciso 1, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 inclusive del convenio antes indicado. Este convenio ha sido incorporado como parte de nuestra legislación en el año de 1995 mediante resolución legislativa por el Congreso de la República. Ahora, ¿qué dice este artículo? Pluralismo jurídico. Dos sistemas jurídicos que existen en nuestro país. Dos, no es uno. Antes hablábamos de monismo jurídico. En un solo Estado, una sola nación, un solo derecho, que implica una sola cultura, una sola religión, un solo idioma. Perú no es así. Inclusive Perú es plurinacional, si bien es cierto que nuestra Constitución no está reconocido. Ahí los países vecinos, Ecuador, Bolivia, inclusive Chile en su Constitución que fue planteado por la Asamblea Legislativa que finalmente fue desaprobada, reconocen pluralidad de naciones en este caso de América del Sur. En Perú somos de igual forma. Entonces, cuando decimos monismo jurídico, un solo Estado, una sola nación, un solo derecho, esto ha quedado proscrita, ha desaparecido, porque no somos una sola cultura, no tenemos un solo lenguaje, inclusive el lenguaje prestado que es el español. Tenemos los aymaras, los quechuas, los shipibos, los ahuajún, los ahuaruna, etcétera, etcétera. Estas deben ser entendidas en su gran magnitud y cada uno tiene su cosmovisión, su forma de ver el mundo, que es totalmente distinto a la cultura dominante y asimilada al que nosotros nos hemos tenido que someter, la gran mayoría. Entonces, también no tenemos un solo derecho, no es que papá Estado nos da las leyes y nosotros solamente tenemos que acatar esas, ¿no? Sino que también ha restituido, ha reivindicado a los pueblos originarios a que estos ahora puedan ejercer justicia, puedan autogobernarse. Artículo 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas
claramente dice que los pueblos tienen el derecho a la libre autodeterminación, que implica autogobernarse, dictar sus propias normas, hacer justicia dentro de su espacio territorial. En función a ello, justamente el artículo 149 de la Constitución dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial en base a su derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario no es una fuente del derecho positivo, sino es un sistema jurídico. Dice, en base a su derecho consuetudinario, dentro de su espacio territorial, pero hay un límite: no vulnerar derechos fundamentales. ¿Eso qué implica? También hay sendas sentencias de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, que el hecho de haber azotado a una persona como parte del ejercicio de su función jurisdiccional no es vulnerar derechos fundamentales. O que lo hayan castigado en agua fría, o le hayan hecho hacer ejercicios físicos, que es parte de la forma tradicional de resolver conflictos, no es vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, en función a este artículo, restituye, devuelve que las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las rondas campesinas son jueces. Por eso dice, con este término, función jurisdiccional, le otorga esa facultad. Por lo tanto, en la actualidad, en el sistema de justicia del fuero común, tenemos el Estado peruano a través del Poder Judicial, a través de sus jueces debidamente estructurados, ¿no? Corte Suprema, los jueces supremos, luego viene Cortes Superiores, donde están los jueces superiores, los jueces mixtos, los jueces especializados, más abajo los jueces de paz, letrado, más abajo los jueces de paz. En esa estructura jerárquica, ellos ejercen función jurisdiccional conforme al artículo 139 de la Constitución Política del Estado, pero también le reconoce esa misma facultad de juez, poder de juez, que implica que las decisiones de las comunidades campesinas, de las rondas campesinas, tienen el mismo valor, el valor de una sentencia. Claro, que si vulneran del debido proceso, como le dice la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Celada Riquelme, en el caso San Martín, o en todo caso vulneran derechos fundamentales que atentan contra la vida, o no matar, no torturar, no esclavizar, que haya una previsibilidad de la pena, como dice la Corte Constitucional de Colombia, aspectos estas que deben tener en cuenta, que si en eso vulneran, obviamente, pues cometen delitos, procesos de violación de derechos fundamentales, etcétera. Pero eso no implica de que por sí mismo nosotros tenemos que decir el hecho de que utilizan un azote ya habrían cometido o vulnerado un derecho fundamental. No. Ha reconocido el Estado que en nuestro país, al ser pluralista jurídicamente, al coexistir, convivir dos sistemas de justicia, la justicia comunitaria tiene la facultad de resolver todo tipo de problemas. No es como algunos jueces están interpretando y dicen, no, bueno, conforme al artículo 18, inciso 3 del Código Procesal Penal, que dice que las autoridades, la jurisdicción penal ordinaria, no son competentes para conocer, inciso 3, de los delitos o de los ilícitos penales cometidos conforme al artículo 141 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué cosa dice? No son competentes los jueces, fiscales, policía, como parte del sistema de justicia ordinario, de los delitos que se cometan dentro de la jurisdicción de las comunidades campesinas, dentro de la jurisdicción de las rondas campesinas, dentro de la jurisdicción de las comunidades nativas. Por lo tanto, estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta y respetados. Decía, hay jueces que dicen, no, en temas penales podría ser, pero en temas civiles no. Otros dicen, no, problemas de gallinitas, de robo de gallinitas, peleas entre vecinos, nada más pueden ver las rondas campesinas. Otros dicen, no, tienen facultades conciliativas nomás. No, señor, los jueces de la jurisdicción comunitaria tienen el mismo peso dado por el Estado. Estos aspectos vamos a seguir profundizando para que la población tenga conocimiento y no cometamos errores como el que tuvimos días anteriores, donde abogados han participado en una diligencia dirigida por las rondas campesinas sobre un problema, un conflicto de tierras, donde de alguna forma decían que solamente es un
aspecto conciliador, un espacio conciliador, y que esto no debe ser tomado en cuenta. Vamos a seguir informando y muchas gracias.